final de la conferencia magistral, nuestro invitado responderá a las preguntas de los participantes. Veamos. ¿La pandemia debilitó o fortaleció la democracia en las Américas? Creo que ha golpeado a algunas democracias, no lo dudo. ¿Por qué? Porque hubo que poner e imponer medidas y decisiones que no son las más gratas. Muchos de nuestros estados vimos cómo tuvo que cerrarse la vida pública, tuvo que impedirse a la gente salir a la calle, tuvo que impedirse a las personas mayores de 60 o 70 años que pudieran salir a las calles. Lo grave de esto es cuando un régimen obra de esta manera y lo hace de forma responsable, es entendible porque el bien común es el que está de por medio. Sin embargo, lo grave es cuando un régimen toma este tipo de medidas e irresponsablemente decide mantener algunas de ellas o irresponsablemente decide guardar en un sobre para volver a sacar más adelante ese tipo de medidas restrictivas en contra de los ciudadanos. Entonces, de inmediato, los regímenes que se vieron más favorecidos fueron los regímenes dictatoriales, tanto en Cuba, Venezuela, especialmente algo en Nicaragua. Sus gobiernos aprovecharon esta situación de pandemia y las medidas que han tomado para aumentar la represión y para golpear más duro a aquellos sectores que se oponen a estas dictaduras. Eso es muy doloroso. Pero, como decía el secretario Luis Almagro, ahí es donde no podemos permitir que la democracia entre en cuarentena, que la democracia se vea afectada por esta situación. Y somos todos, ustedes jóvenes y nosotros, los que ya estamos de salud y los que están en nivel intermedio y en las universidades y en sus espacios de trabajo, de familia, a quienes nos corresponde exigir respeto por esos derechos y abanderar estos movimientos a favor de mantener la democracia como un elemento central. Aquí está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está en la Comisión Interamericana de Mujeres y está el acuerdo de Belén do Pará, que César debe recordar muy bien, que es esta convención de Belén do Pará en contra de la violencia contra la mujer. Es decir, hay mecanismos y hay formas de poder actuar e interactuar mucho más activamente. Y los cambios en Sudamérica en sus procesos electorales como Bolivia o cambios constitucionales como Perú son ajustes post pandemia o ejercicios normales de la democracia. Sí, son ejercicios normales de la democracia. Estos han ocurrido en temas de la pandemia, pero, por ejemplo, alguien podría decir, con razón, pero lo que sucedió el año pasado en octubre, noviembre en Bolivia, pues no había pandemia cuando Evo Morales salió del poder. Ahora lo que acaba de suceder, el cambio, es dentro de la pandemia, pero es una lección similar a la que ha habido en otros países. Es decir, no es producto de la pandemia necesariamente. Con respecto al cambio en Perú, ya se ha presentado en otros países. Se dio la misma situación en Brasil y Dilma Rousseff tuvo que salir de la presidencia. Se dio la misma circunstancia, creo que César, tú debías estar aquí en la OEA, cuando tuvimos esto en Paraguay y se dio la salida, se me acaba de ir el nombre del presidente, el obispo, bueno, que salió en ese momento de la presidencia también. Esos son los regímenes parlamentarios y esa es la democracia, en la cual un parlamento, y en el caso específico de Perú, cuestiona la integridad de un presidente con los elementos de juicio que hay, se ve si se ha cometido algún tipo de delito y ese presidente tiene que salir. Y no es el primero. El antecesor del presidente Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, también salió de la presidencia por un hecho similar y no necesariamente con la pandemia. Es decir, esa es la democracia actuante y cuando se obra dentro de la ley, de la institucionalidad y con elementos de juicio válidos, es una democracia operante. Lo grave sería que se hubiera aprovechado la pandemia para no permitir ningún cambio, como está pasando en Venezuela, como está pasando en Nicaragua y como está pasando en Cuba o en algunos otros países de otras regiones del mundo. Eso sí es lo grave. Gracias.
basándonos en la recién elección de una vicepresidenta de y mujer de color, ¿cuál es el rol post-pandemia de las mujeres en las Américas? Primero hay una frase que les quiero regalar, que la dice una amiga mía, se la vi hace 30 años y la ratifico completamente, porque creo que así es. Que dice que la mujer es mujer desde que nace y el hombre es niño hasta que muere. La mujer es mujer desde que nace y el hombre es niño hasta que muere. Y lo ratifico aquí en mi casa porque mi esposa es la que siempre ha llevado la madurez y ha llevado el polo a tierra. Y ustedes como mujeres, que son las que dan la vida, son las que tienen esta posibilidad grande de manejar las cosas mucho mejor. Los niveles de corrupción entre mujeres comparados con los de hombres a nivel de gobierno y de funcionarios públicos son infinitamente menores los de mujeres. No que no los haya, pero son infinitamente menores porque ustedes son mucho más pulcras en el manejo de todas estas cosas. Y recuerden que los gobernantes, o más bien los países donde se ha hecho un mejor manejo de la pandemia, han sido países gobernados por mujeres. Y eso demuestra también que hay mucho más empatía, hay mucha más compasión, en el sentido budista del término compasión, de la cercanía por la gente que sufre. Y eso es algo vital. Entonces, el hecho de que ya por primera vez en la historia haya una mujer afroamericana que llega a la vicepresidencia de los Estados Unidos es algo más que positivo y debería ser así en todos los órdenes. Ustedes tienen en este momento a una canciller a quien conozco porque vivía aquí a 2 casas de la mía, no 2 cuadras, a 2 casas de la mía. Fuimos muy buenos amigos en la OEA y que desempeña su trabajo como mujer y como tal debería ser la realidad en la mayor cantidad de ministerios y de la presidencia de la República. Entonces el reto es que sean ustedes mismas las que puedan llegar allá. Y muchas de ustedes estarán diciendo por dentro, yo no. Y les hago una pregunta sencilla. ¿Y por qué no? A ver, alguien que me explique el y por qué no pueden ser o cancilleres o presidentas, o senadoras o diputadas. ¿Qué les impide? O embajadoras. ¿Qué les impide? Yo no veo ningún tipo de problema en que asuman ese reto e insisto, por eso la revolución fundamental es revolucionarse uno mismo. Cuando uno comienza a pensar que uno sí puede hacer cosas, que uno sí puede hacer cambio, las cosas comienzan a ser distintas. Hay otra frase que quiero dejarles de regalo, César seguramente me la oyó decir varias veces aquí en Washington, que es de André Gide, escritor, poeta, intelectual francés. Tenía una frase maravillosa, André Gide, medio parafraseándola porque no sé qué tan textual es, la escuché hace como 35 años y la repito siempre, que dice, busca la verdad, duda del que la encuentre, duda de todas las cosas, pero jamás dudes de ti mismo. La repito nuevamente. Busca la verdad. Duda del que la encuentre. Duda de todas las cosas, pero jamás dudes de ti mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno cuestiona y se cuestiona, cuando uno no cree en esas verdades absolutas, hay un poeta colombiano maravilloso, tal vez esa sí es una verdad en la que creo, decía, me parezco a aquel que salió por el mundo en busca de la verdad y regresó en la mano con la túnica de una mujer. Eso me parece hermosa porque es un canto al amor y a la vida. Pero más allá de eso, de las cosas importantes, es poder tener capacidad de cuestionamiento, de pensar que cuando a uno se le acerca a alguien con la verdad absoluta y revelada, yo siempre desconfío de esas verdades absolutas y reveladas en muchísimos campos. Tratar de buscar cuál es su propia verdad, pero nunca dejar de creer en uno mismo.
porque ese es otro elemento también muy importante.